Quiero llevarlo a un lugar difícil, un lugar complicado. Muchos le llamamos desiertos. ¿Cuántos han estado en un desierto literalmente? O sea, no de esos desiertos que tú pasas algunas veces porque te sientes solo, sola, desanimado, desanimada. No. ¿Cuántos han ido a un desierto literalmente que tú dices, fui al desierto de el Sahara, por ejemplo? ¿Cuántos han podido tener la experiencia de ir al desierto? Mire, hay algunos cuantos aquí. Muchos de ellos soldados que han estado combatiendo, batallando allá en medio de desiertos. Y ustedes, estoy seguro que recordarán partes de esas vivencias que ustedes tuvieron mientras estaré hablando la palabra del Señor. ¿Usted está listo para recibir la palabra? De este lado nadie está listo. De este lado sí están listos para recibir la palabra, ¿verdad? Este es el lado mío, este es el lado de aquí, este es el lado bueno, ya me di cuenta. Los que están ahí, mejor pásense para acá para que. ¿Cuántos están listos a este lado para recibir la palabra? Amén. Incline su rostro, Señor. Esta mañana nos ponemos en tus manos. Queremos ser inspirados por ti, ser tocados por ti, pero especialmente salir de este lugar transformados por tu presencia. Ayúdanos a ser buenos seres humanos, mejores discípulos tuyos. Y ayúdanos, Señor, a que el día de hoy podamos salir de este lugar siendo más tú y menos nosotros. Esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay etapas en la vida del ser humano y especialmente del cristiano donde nos sentimos gozosos, alegres. ¿Cuántos sienten el día de hoy que están al 100%, que no hay tristeza, que no hay apatía, que todo va bien? ¿Cuántos dicen todas las cosas están bien el día de hoy? O sea, creo que esta palabra es para usted el día de hoy entonces, porque los que no levantaron la mano quiere decir que las cosas no están muy bien y puede ser que estén pasando un desierto el día de hoy. Nos sentimos algunas veces que todas las cosas van bien, donde usted dice hay comida, hay dinero, hay salud, mi familia, todo está bien, el trabajo, pero hay otros días, otras temporadas donde nada de eso está, o hay algunas cuantas de esas que no están. Hay momentos donde sentimos suma tristeza, nos sentimos desamparados. Hay momentos oscuros en nuestra vida donde nos sentimos tristes. Y aunque recordamos lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 1, del 2 al 4, aunque lo recordamos, nos sentimos tristes, desanimados. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿A quién le habla Santiago? A los hermanos, a usted y a mí. Y nos está diciendo, estén contentos cuando estén en pruebas. O sea, nos están adelantando cuando estamos en diversas pruebas. Estén contentos sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos necesitamos ser pacientes, crecer en paciencia, no? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bien, durante esta serie de 3 domingos, mi esposa y yo vamos a estar hablando de un tema interesante que tiene que ver con desiertos. Yo quiero que usted sepa que desiertos, usted tiene que asociarlo con procesos. ¿Okay? Lo primero que yo quiero establecer y el primer principio es que usted tiene que saber que desiertos son procesos. Téngalo claro. Los desiertos son lugares, para los que han ido a los desiertos literalmente, son lugares áridos, caracterizados por la ausencia de vida. No son lugares apreciables a la vista, en comparación con otros lugares bellos, verdes y hermosos. Los desiertos se caracterizan por ser lugares secos, con poca flora, poca fauna. Hay algunos desiertos donde literalmente no hay nada de vida.
lugares donde escasea el agua, el alimento. Las temperaturas son muy, muy frías en la noche o muy, 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 muy calientes durante el día. Desde su raíz, desierto quiere decir, desde su raíz etimológica, de donde viene la palabra, quiere decir lugar de abandono, lugar de soledad, lugar seco. En la imagen de la Biblia, los desiertos no andan nada separado de esto. De hecho, se presenta como un lugar de desolación, un lugar de soledad. O sea, podemos decir que cuando hablamos de desiertos, a nivel físico, humano, no estamos hablando de nada bueno. ¿Están conmigo? No estamos hablando de nada bueno. Soledad, desolación, frío, temperaturas extremas. Sin embargo, recuerda esto, hay algunos hombres en la Biblia que pasaron desiertos espirituales. ¿Usted lo recuerda? Por ejemplo, algunos hombres que pasaron desiertos. Job pasó desierto espiritual y llegó a decir: Señor, yo pensé que te conocía. De por allá, de lejos, había escuchado de ti. Pasó un desierto. Después del desierto, llegó a decir: Señor, pero ahora mis ojos pueden verte. Qué interesante. De algo que parece malo, se saca algo bueno. Job lo sacó. Otra persona que estuvo en el desierto también fue Moisés, Abraham, Jacob, José, David, Juan el Bautista, Pedro, Pablo, el apóstol de Jesucristo, y Jesús de Nazaret estuvo en el desierto. Por ejemplo, en el desierto Jesús pasó hambre y sufrió los ataques de Satanás. Lea el libro de Lucas, capítulo 3 y capítulo 4, para que se entere sobre esto. Sin embargo, podemos ver en las Escrituras que era necesario para Jesús estar allí antes de comenzar su ministerio aquí en la tierra. De la misma forma, sucede con nosotros los hijos de Dios. Cuando pasamos por los desiertos espirituales, muchas veces Dios nos permite atravesar tiempos difíciles donde nos da herramientas útiles para nuestra vida cristiana. En la Biblia encontramos que los desiertos son de gran provecho para el crecimiento espiritual, además de proveer valiosas lecciones de vida. Por esta razón, vamos a estar hablando en estas próximas semanas, escuche bien, de 7 verdades que debemos considerar cuando Dios nos permite atravesar por desiertos espirituales. Váyase conmigo ahora sí al libro de Oseas en el capítulo 2. Oseas capítulo 2. Y abra la Biblia porque vamos a estar con ese pasaje estudiándolo el día de hoy. Si usted llegó a Mateo, ya se pasó Oseas. Oseas está justo en el medio. Está Daniel, muy cerca de Daniel. Creo que es el libro que lo antecede, ¿no? Sí, Daniel. Si usted llegó a Joel, ya se lo pasó también. Está justo entre Daniel y Joel. Está Oseas. Y Oseas es un coterráneo de Amós, de Isaías, de Miqueas. O sea, escribieron al mismo tiempo. Vivieron al mismo tiempo. Fueron profetas al mismo tiempo. Y un segundo, antes de leer Oseas, me es necesario poner este trasfondo, este conocimiento. Escuche bien. A ver, ¿cómo les digo esto? Oseas, su vida es una parábola. Su vida torna en una metáfora del pueblo de Israel. ¿Cómo es esto, pastor? Sí, bien. El pueblo de Israel, aunque tenía todo el bienestar con Dios, el pueblo de Israel normalmente iba y buscaba otros dioses.
buscaba amistades con el enemigo para garantizar por sus propias manos su bienestar. Así vivió el pueblo de Israel por casi todo el Antiguo Testamento. El libro de Oseas es una metáfora del pueblo de Israel. Imagínense, Oseas viviendo con el gran profeta Isaías, Miqueas, Amós. Recibe una palabra de parte de Dios, Oseas, y le dice: quiero que te cases con esa mujer fornicaria, pecadora y prostituta. ¿Cómo así, Señor? Oseas, el gran profeta del Señor, casado con una mujer prostituta. Si usted lee el libro de Oseas, de eso se trata, de ver a un hombre de Dios casado con una mujer fornicaria, que le da 3 hijos, esta mujer fornicaria, pero que al mismo tiempo, con Oseas, su esposo, no le faltaba nada, lo tenía todo, pero al mismo tiempo esta mujer extrañaba su vieja forma de vivir y recurrió a serle infiel a su esposo Oseas. Le fue varias veces infiel a su esposo Oseas, porque ella prefería la miel, el trigo, el arroz con gandules que le daban los otros hombres. Y ella quería asegurar su bienestar por sus propias manos y no por el bienestar que le ofrecía su esposo. Y entonces Dios le permite hablarle al pueblo de Israel, pero bajo el conocimiento de lo que él está pasando en su propia vida, donde le exhorta, pero con amor, porque él sabe que Oseas ama a esa mujer. Entonces, al final del libro de Oseas es una carta preciosa de restauración entre Oseas y su mujer, y entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Van conmigo, iglesia? De eso trata el libro de Oseas. Y entonces, cuando llegamos a Oseas capítulo 2, váyase conmigo a Oseas capítulo 2, verso 14. Es más, para que usted escuche cómo termina el último verso, el verso 13. Vamos a leer a partir del 14, pero mire cómo termina el verso 13. Mire el juicio. Dice: y la castigaré. Esto es Dios hablando, esto es Dios. Usted puede confundirse que puede ser la mujer de Oseas, que por cierto se llama Gomer, Gomer, Gomer. Usted puede entender que Dios le está hablando a la mujer de Oseas, pero no, le está hablando al pueblo de Israel. Ven ese paralelismo. Y dice el verso 13: y la castigaré por los días en que incesaba a los Baales y se adoraba, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Porque el pueblo de Israel normalmente se iba a adorar a otros dioses y a buscar su bienestar. O sea, no era fiel al Señor. Pero miren lo que dice el verso 14, véase conmigo. Leo en la Reina Valera. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Diga conmigo: hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ashi. Ashi quiere decir mi amado. Y nunca más me llamará Baali. Baali quiere decir un señor. 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Leo para usted un poco más entendible para nosotros en la TLA los mismos versos. A pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Le devolveré sus viñas y convertirá su desgracia
Convertiré su desgracia en gran bendición. Volverá a responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Y no volverá a hacerme infiel, adorando a otros dioses, sino que me reconocerá como su único Dios. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Entonces, basados en la Reina Valera, lo que acabamos de leer, verso 14, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Lo primero que Dios hará cuando nos lleva a un tiempo difícil, desértico, un tiempo donde las voces de los amigos ya no están, un tiempo donde tú te das cuenta quién es amigo y quién no es amigo, un tiempo donde te encuentras solo porque estás en el desierto espiritual, un tiempo donde es difícil permanecer vivo. En ese tiempo tan difícil, Dios hablará a tu corazón. ¿Usted me está escuchando el día de hoy? En el desierto no hay distracciones. Es un lugar donde necesitas estar concentrado para sobrevivir, enfocado. Es donde pierdes cosas y ganas cosas. Es un lugar donde te quitan cosas y es un lugar donde te añaden cosas. Es un lugar donde eres probado por Dios para ser llevado a una nueva temporada en tu vida, para ser llevado a un nuevo tiempo espiritual del Espíritu Santo sobre ti. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Y es que muchas veces Dios tiene que sacarnos de la comodidad, de nuestra zona de confort, de nuestra abundancia, para hablarnos, para poder escuchar su voz, porque estamos muy ocupados y consumidos por el mundo que nos rodea, el materialismo. Y cuando nos damos cuenta, el materialismo nos tiene consumido, los medios de comunicación nos tiene consumidos. De repente no sabemos si Jesucristo viene o no viene. De repente no sabemos si eso es realmente malo o eso no es tan bueno. De repente está el pueblo de Dios confundido y es por el materialismo y por tantas voces equivocadas las cuales les prestamos atención. Por lo tanto, muchas veces Dios tiene que sacarnos de ese entorno y llevarnos a lugares solos donde no escuches más voces para que Él hable a tu corazón. ¿Alguien está conmigo? Escucha, iglesia, en el desierto Él hablará a tu corazón. Él callará esas voces externas. Por eso, quiero que veamos rápidamente. Hoy vamos a ver solamente dos, pero esta serie de mensajes habla de 7 verdades que debemos considerar cuando Dios nos permite atravesar un desierto espiritual. Hoy vamos a ver dos. Y con esta enseñanza, con esta predicación, quiero abrir mi corazón. Porque yo he pasado por muchos desiertos espirituales. Pastor, usted. Sí, yo. He pasado junto con mi esposa, con mis hijas, desiertos espirituales. De la misma forma que usted los ha pasado. Así que quiero que contemple las 2 primeras verdades sobre los desiertos espirituales. La primera verdad, anote ahí. Verdad número 1. Dios me lleva al desierto. ¿Cómo así, pastor? Anótelo. Dios me lleva al desierto. Y siga anotando ahí. El desierto es, en muchos de los casos, el desierto es permitido por Dios. Mire que no estoy hablando en todos los casos. Estoy diciendo en muchos de los casos. Los desiertos son permitidos por Dios. Pero usted tiene que saber que Dios está contigo en medio del desierto. A ver, dígalo con alegría ese amén. Usted tiene que saber que Dios está contigo en medio de tu proceso. Una de las razones por las que cuando atravesamos un desierto automáticamente pensamos que estamos
pagando por algún pecado, es porque nuestra mente funciona bajo la naturaleza caída humana. Es cierto que a veces lo que nos sucede es el resultado de malas decisiones o la consecuencia de pecados que tomamos, que hacemos. Pero por encima de todo esto está la obra sobrenatural y poderosa de Dios, que le da sentido a todos los desiertos que pasamos. Por ejemplo, lo primero que le dijo la mujer de Job. Job, dice la palabra, que era un hombre íntegro, un hombre que no había tacha en su vida, no había pecado, no había por qué reprimirlo. Y aún así estuvo en un desierto espiritual por varios años. Y vaya desierto, donde se le fue quitado absolutamente todo. Tanto sus amigos como su esposa le dijeron: algo habrás cometido, algo habrás hecho. Porque eso es lo primero que pensamos como seres humanos. Algo estás haciendo, algo hiciste y por eso Dios te está castigando con un... Pensamos esa mentalidad religiosa donde Dios está con una hacha o con un bastón listo para ver cuando tú pecas, para agarrarte a garrotazos. El Dios que presenta la palabra no es así. El Dios que presenta la Biblia no es así. Al contrario, es un Dios de amor, es un Dios de bendición y es un Dios que quiere hacerte crecer, aunque algunas veces le toque tomar la decisión de meternos al desierto para que crezcamos. ¿A usted le ha tocado, papá, mamá, castigar a su hijo por algún error que hizo? ¿Le ha tocado? Usted las ve ahí muy bien portadas, muy lindas, pero usted no sabe la cantidad de veces que hemos tenido que disciplinar. Usted las ven ahí bien bonitas, mírenlas, ahí están. Pero nos ha tocado disciplinar. De la misma forma, nuestro Padre Celestial, que tanto nos ama, tiene que disciplinarnos muchas veces. Y usted tiene que saber de que muchas veces estamos en el desierto porque Él nos lleva al desierto para crecer y que aprendamos. Pero otras veces han sido resultados de malas decisiones. Por ejemplo, cuando usted pasaba viernes, sábado, domingo metido o metida en el alcohol y muchas veces imprudentemente tomaste un auto y te pusiste a conducir bajo la influencia del alcohol y te paró la policía y te mandó a pie a casa y te puso un gran tiquete y te mandó a la corte. Conoces al Señor Jesucristo y el día de hoy: Señor, ¿qué es este desierto que tengo que ir a la corte y tengo que...? No, eso no metas a Dios ahí. No me metas a Dios ahí. Porque Dios no tuvo nada que ver con que tú agarraste el auto borracho o borracha y te paró la policía. Dale gracias a Dios que estás vivo. Pero las consecuencias vienen. Entonces Dios no tiene nada que ver en ese desierto o esa prueba que estás pasando. Pero muchas veces cuando no hay pecado o cuando todo lo estás haciendo bien, es que es casi automático. Conoces al Señor Jesucristo, quieres hacer las cosas bien, te metes a orar, te metes a estudiar la palabra, te metes a ayunar y empiezas a ver que las cosas no salen como pensabas. Señor, ¿qué está pasando? Si todo lo estoy haciendo bien, ¿por qué estoy aquí metido? Es porque vas a salir de ese lugar creciendo, aprendiendo. Las cosas que Dios tiene para ti en medio del desierto van a ser para bendición para ti. Entonces, tú tienes que saber que no todos los desiertos vienen de parte de Dios. Algunas veces han sido tu cabezonada, pero muchas veces es el Señor llevándote a un desierto porque quiere que tú aprendas. Entonces, primer punto, Dios te lleva al desierto y vamos a recibir lo bueno de Dios y no vamos a recibir lo malo. Job capítulo 2 verso 10 dice: pero Job le respondió a su esposa: no digas tonterías, mujer. Si aceptamos todo lo bueno de Dios que Dios nos da, también no debemos aceptar lo malo. Esas cosas que a nuestra naturaleza no nos gustan. Porque para Dios es un proceso.
Dios quiere ayudarte a crecer. Para mí es malo porque lo estoy viendo con mis ojos naturales y materialistas. Pero Dios quiere ayudarte a crecer. Para Dios es bueno, pero para mí es malo porque lo estamos viendo desde diferentes panoramas y perspectivas. Si lo ves con los ojos de Dios y con la perspectiva bíblica, te darás cuenta que donde estás vas a salir bendecido en el nombre del Señor. Es cuestión de tiempo. Ya vamos a ver ahí otro principio, otro valor acerca de los desiertos más adelante, sobre la duración de los desiertos. Vamos al punto número 2. Váyase conmigo al punto número 2. Primero, el primer punto es: Dios me lleva al desierto. El segundo aspecto, la segunda verdad sobre los desiertos es que el desierto nos forma y nos transforma. Cuando habla de formar, es que empieza a formar el carácter de Cristo en ti. Y cuando habla de transformar, es cuando ya está formado tu carácter y necesitas algunos ajustes. Necesita que ese hombre que está trabajando en la madera y tiene esa escultura, saque el martillo y saque ese cincel y empiece a golpear esa escultura. Porque la escultura está formada, pero ahora hay que transformarla. Entonces, usted tiene que saber que cuando hablamos de desierto, nuevamente usted tiene que recordar la palabra proceso. En un proceso se te quita y en un proceso se te añade. Pastor, ¿qué se me quita en el desierto? Anote ahí, ¿qué se te quita en el desierto? Se te quita el orgullo. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? No hay ningún orgulloso. Se te quita el orgullo, se te quita la pereza, se te quita la pasividad. Se te quita la idolatría, se te quita el espíritu religioso, el deseo por las obras de la carne. Pastor, ¿qué es eso de obras de la carne? Para los nuevos, mi hermano, no tengo todo el tiempo para decir qué son las obras de la carne aquí. Pero váyase y estudia Efesios capítulo 5. Vaya y estudia el libro de Gálatas capítulo 5, verso 16. Y se dará cuenta cuáles son las obras de la carne. Hechicería, fornicación, mentira, gritería, avaricia. Y póngale más. Vaya y lo estudia. Pero entonces, ¿qué se nos quita en el desierto? En el desierto se nos quita el orgullo. En el desierto se nos quita la pereza, la pasividad, la idolatría, el espíritu religioso, los deseos de la carne, las impurezas, las imperfecciones. En resumidas cuentas, se nos quita el yo entronado. Allá afuera vas a escuchar otro discurso. Allá afuera vas a escuchar: lo más importante eres tú. Tú puedes por tus propios medios. La luz, el bienestar, la iluminación depende de ti. No hay voces externas, no hay un Dios mayor, no. Todo depende, el poder está en ti. Eso es lo que oyes en la filosofía del mundo, donde tú tienes el control de absolutamente todo. Ese es el humanismo. Sin embargo, para los hijos de Dios entendemos que el yo entronado, el humanismo, ese pensamiento egoísta donde lo primero soy yo, lo segundo yo y lo tercero yo, donde venimos a un matrimonio, él y ella, y vienen pensando en ellos. El peor error a la hora de casarse es pensar que yo voy a ser feliz. Es el peor error, porque estás pensando en ti. Cuando estás pensando en lo que más importa en esta relación, no eres tú, soy yo. Por eso hay tanto fracaso el día de hoy en el matrimonio, porque entramos a una relación matrimonial pensando en que lo más importante
Y para eso estamos aquí, para hacerme feliz a mí, el yo entronado. ¿Usted no se da cuenta que una relación matrimonial es una relación de entrega y de amor sacrificial? O sea, en una relación matrimonial lo más importante no es usted. En una relación matrimonial lo más importante es su cónyuge. Hello. En una relación matrimonial yo vivo para hacerla feliz a ella y ella vive para hacerme feliz a mí. En una relación matrimonial lo que menos importa soy yo, lo que más importa es ella. ¿Se da cuenta lo que dice la Biblia y lo que dice el humanismo? Y entonces, ¿qué se te quita en un desierto? El yo entronado. Por eso, mi hermano, mi hermana, por eso muchas veces Dios te tiene que pasar en un desierto para que aprendas a pensar en los demás. Hello, ¿me están escuchando? Los veo ya serios. Estaban sonriendo y ahora los veo serios. Al hermano Mario se le paró el pelo así, miren. Así lo traías, ¿verdad, hermano? ¿Qué se te añade en el desierto? ¿Qué se te añade? Cuando en un desierto se te quita, es porque cuando se te quita, ahora tienes tiempo para recibir. De lo contrario, no pudieras recibir. Necesitas vaciarte primero para poder recibir. Y entonces, ¿qué se te añade? En el desierto se te añade unción, se te añade prosperidad, se te añade fructificación. En un desierto crecerás. En un desierto Él endereza nuestro corazón. En un desierto se sintoniza mi oído con la voz del Espíritu Santo. Y mientras Él te añade, nos damos cuenta que el desierto era el propósito de Dios para nuestra vida. Porque ¿quién crece en medio de un desierto, hermano? ¿Quién crece? ¿Qué bueno se puede sacar de un desierto? ¿Quién prospera en un desierto? ¿A quién se le ocurre prosperarte en medio del desierto? A donde no hay nada, solo muerte, donde solamente hay desolación. Para muchos, un desierto grande fue la época de la pandemia, el COVID. Pero yo conozco muchos cristianos que crecieron en medio del COVID, que fueron bendecidos en medio del desierto de la pandemia, abrieron sus emprendimientos, sus empresas, les fue bien. Dicen, no gané tanto dinero en toda mi vida como en medio de este asunto. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de tu proceso y te bendice en medio de la crisis. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? En medio de la pandemia, Él te bendice. En medio del desempleo, Él te bendice. En medio de la nada, dice la palabra, yo haré milagros. Es en Él, no en tus propias fuerzas. ¿Alguien está conmigo esta tarde, esta mañana? Si Dios te bendice en medio de tu comodidad, si Dios te bendice en medio de tu zona de confort, tú vas a decir, oh, es que fueron mis habilidades. Ah, es que fue mi conocimiento. Oh, es que yo lo logré. Pero Él te quita de tu zona de confort, de tus comodidades y te lleva a lugares donde no hay nada y te bendice. Para que cuando salgas de ahí, de ese lugar difícil, con bendición, tú puedas decir en el nombre del Señor, lo que tengo, nada tuvo que ver conmigo, sino todo se lo debo a Él, porque fue por Él, fue para Él, y Dios me ha bendecido por su misericordia. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? No se trata de ti, se trata de lo que Él puede darte y hacer en ti a través de esos tiempos difíciles. Ahí en el desierto es cuando aprendemos realmente lo que dice Mateo capítulo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra. Porque es en esos desiertos donde ni ganas de comer tenemos,
Pero cuando tú te metes en la palabra del Señor, tu espíritu empieza a ser fructificado, empiezas a recibir la palabra que te levantará y que te ayudará a pasar este proceso. ¿Alguien dice amén a esto? Es en el desierto donde no necesitas ayuda para bendecirte. Es en el desierto donde podemos ver claramente los planes de Satanás. Es en el desierto donde se nos agudiza la visión y vemos los planes de Satanás, por dónde viene el enemigo. Pero es ahí donde aprendes que sobre todo plan de Satanás que él ha congeniado en contra tuya, están los planes sobrenaturales de Dios para cuidarte, para protegerte y para bendecirte. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Por eso, cuando estamos hablando de desiertos, ahí somos formados, ahí somos transformados, ahí somos pulidos, ahí somos purificados y ahí somos santificados. En los desiertos somos santificados. Quiere decir que los desiertos son especiales para que dejemos las impurezas. Lo que no sirve de nosotros, ahí en el desierto Dios lo está lavando. Y cuando hablo de santificación, usted no le tenga miedo a la palabra santificación, porque muchas veces va a ser propósito de Dios en ese desierto santificarte y que aprendas el significado de esta palabra. La santificación no tiene que ver nada con perfección. Muchas personas no vienen a la iglesia porque dicen: ay, es que yo no me siento digno. Ay, es que usted no sabe lo que yo peco. ¿Cuántos aquí pecamos? Yo soy el primero que levanto mi mano. La iglesia consiste en eso. El otro día me dijo una persona: pastor, usted tiene en la iglesia sentada, ahí está yendo a la iglesia, esa fornicaria, usted no sabe lo que ha hecho. Pero ¿de qué trata la iglesia sino tener un montón de pecadores? O sea, si fuese santo, si fuese santa, pues seguramente ya estarías en el cielo. Pero aquí lo que hay son pecadores. La iglesia es un hospital para todos nosotros los pecadores. Entonces usted tiene que saber que no es que me siento indigno, no. Así con todo y tu pecado, el Señor desea limpiarte, el Señor desea transformarte. Pero ¿cómo lo va a hacer si estás lejos? Necesita que vengas a su casa para tocar tu corazón y ahí empezar el proceso de santificación, que es el proceso de apartarte. Eso es todo, apartarte. Estabas en un grupo, ahora Él te toma y te aparta. No tiene nada que ver con perfección o ausencia de pecado. Dice el libro de Efesios capítulo 4 verso 13: porque como cristianos nuestra meta, cuando estamos hablando de ser formados y transformados en el desierto, la meta de todo cristiano es formar el carácter de Cristo en su vida. Por eso Efesios capítulo 4 verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando tú ves en el espejo, te paras en el espejo, ahí frente al espejo, ¿a quién ves? Usted dice: pues yo me veo a mí, pastor. Sí, yo sé, yo veo a Eduardo, ahí está. Pero ¿ves a alguien que se parece más a Dios? ¿Ves a alguien que se parece más a Jesús de Nazaret aquí en la tierra? ¿O ves a alguien que todavía sigue con su yo entronado, siendo egoísta y pensando solamente en ti? ¿A quién ves? Porque te digo, si no estás en el desierto pensando así, ya vas a entrar al desierto. Porque Dios te ama. Y la única forma algunas veces de quitarte esa forma de pensar egoísta, pasiva, donde solamente piensas en ti, va a ser llevarte al desierto.
Otras veces no, otras veces yo me paro frente al espejo y digo, wow, Katy, qué guapo estoy el día de hoy. Qué bien me veo el día de hoy. Qué bien estoy el día de hoy. Otras veces yo me paro frente al espejo y digo, la verdad que hay tanto que hacer conmigo porque estoy lejos de parecerme a Jesucristo. Señor, sigue obrando en mí. Señor, sigue haciendo tu obra en mí. Muchas veces, esposos que están aquí el día de hoy, muchas veces somos tan detallistas, muchas veces somos tan cuidadosos con la gente que nos rodea, la gente de afuera. Pero cuando hablamos de nuestros hijos y nuestra esposa, ahí están, a lo que salga. No tenemos cuidado de ella ni de él. ¿Podrías ayudarme esto? Más al rato. ¿Podrías asistirme? No importa eso. No le damos importancia a la voz de aquella persona que yo estoy aquí para hacerla feliz a ella. No le damos importancia a esa voz. Han pasado tantos años que ya no lo tomamos en serio. Pero pídanos un favor el vecino. Corremos. ¿Por dónde? ¿A qué horas quiere que esté? Dígame. Que nos pida un favor el compañero de trabajo. Nos desvivimos. Hay tantas cosas que el Señor tiene que transformar en mi vida todavía. Que lo diga mi esposa. No dijo amén, ¿verdad? Gloria a Dios, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. A este proceso donde el Señor nos limpia, nos transforma y nos forma, se llama el proceso de santificación. ¿Qué quiere decir? Usted muchas veces es llevado al desierto para ser santificado. ¿Me van siguiendo? Usted muchas veces el Señor lo lleva al desierto para que usted salga de ahí santificado. No quiere decir perfecto, quiere decir santificado. Que usted entienda que debe ser apartado, para que el Señor te aparte de ese gremio, de esa forma de pensar. Ese proceso de santificación. Nuestra santificación comienza cuando venimos a Cristo y luego el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros el resto de la vida hasta que Dios nos llame. Si usted está aquí, Dios no te ha llamado todavía. Digo, para que vayas al cielo. Si estás aquí, todavía no te ha llamado. ¿Qué quiere decir? Que estás en el proceso de santificación. Estás en el proceso de ser formado y formada. Por lo tanto, se espera de todo cristiano que mientras más años tengamos en la vida cristiana, más nos parezcamos a Cristo Jesús. Por eso es raro ver a una persona de 5 años, 10 años, 20 años en el cristianismo que sigue batallando con sus propios problemas. Sigue en un círculo vicioso, batallando con las mismas dificultades. Por eso es raro escuchar a un hombre de 5, 10, 20 años de cristianismo hablar como un niño espiritual. Es raro, uno dice, ¿qué está pasando aquí? ¿De verdad este tipo aceptó a Jesucristo en su corazón? Porque a muchas personas lo primero que hay que hacer es decirle, papá, venga acá, venga para que acepte a Jesucristo. Déjelo entrar, porque usted lo dijo de labios, pero el Espíritu Santo no me demuestra que está en usted. Está el fruto de la carne, pero el del Espíritu no lo veo. Pastor, es que vieras qué lindo que toca, vieras qué lindo que ora, vieras qué lindo que hace cositas ahí en la iglesia. Eso no me dice nada, eso lo hace tu don. Y aquí hay mucha gente con muchos dones. Sin embargo, el fruto es el que permanece. El fruto del Espíritu es el que permanece. Y ahí es donde Dios muchas veces quiere llevarte al desierto para santificarte y que empieces a dar fruto. Fruto. Están serios todavía. Una de las mejores herramientas que Dios usa para hacernos más como Cristo es el desierto espiritual. Por esta razón, mientras atravesamos estos momentos difíciles, recordemos que estos tiempos son como un campo de entrenamiento. Yo sé que aquí hay muchos soldados y otras personas que conocen esto de el ser soldado. Estás casado, casada con uno o una de ellas. El desierto es como un campo de entrenamiento en la vida del cristiano.
es donde empiezas a desarrollar tus músculos espirituales. Es cuando tus piernas espirituales empiezan a crecer. Es cuando tus músculos empiezan a fortalecerse. Y entonces empiezas a dar el fruto del Espíritu Santo. Recuerda, Él aprendió. ¿Quién? Jesús. Jesús de Nazaret fue llevado al desierto porque necesitaba aprender algo. Él aprendió. Dice el libro de Hebreos capítulo 5 verso 8. Hebreos hablando de el Cordero inmolado, el Cordero perfecto. Dios envió a su Hijo Jesús como Cordero perfecto para morir por nosotros. Hablando de Jesús de Nazaret, el escritor de Hebreos dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. En medio del desierto, Jesús aprendió a obedecer. En medio de esa tribulación, siendo tentado por el mismo enemigo, Jesús aprendió a obedecer. Muchas veces usted y yo, la única forma que aprendamos a obedecer es en medio de un desierto. Si Jesucristo fue una persona en la cual tuvo que pasar por desierto, si esto fue una realidad para Cristo, quien es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, y es completamente perfecto, no hay duda de que será una realidad incluso mayor para nosotros que somos pecadores. Jesús en el desierto aprendió a obedecer. El día de hoy, quiero que te vayas de aquí meditando sobre los desiertos espirituales que estás pasando. Tal vez ya pasaste. Que hoy entiendas el por qué el cristiano está pasando esta temporada, desiertos espirituales. Muchas veces, desafortunadamente, son enfermedades. Muchas veces, desafortunadamente, es el trabajo, la economía. Muchas veces es la relación, cónyuges, hijos, hijas. Muchas veces es sencillamente como tú te sientes, que te sientes vacío. Te sientes solo, pero ¿cómo si ahí está mi familia? Me siento solo. La psicología le puso un nombre a esto. Se llama depresión. La depresión es la enfermedad más famosa en este milenio, en este siglo, en esta década. La depresión. Hoy están siendo diagnosticados como nunca antes, muy jóvenes, jóvenes con depresión. Y cuando estamos hablando de personas que conocen al Señor Jesucristo, hoy vemos gente que está diagnosticada con depresión, conociendo a Jesucristo. Pastor, es que soy un pecador porque estoy en depresión y el cristiano no puede estar en depresión. ¿A un cristiano se le quiebra un hueso? ¿Un cristiano tiene dolor de estómago? ¿Un cristiano tiene dolor en sus coyunturas, en su cadera? Un cristiano puede tener cualquier tipo de dolor. Bueno, cuando la mente se duele, cuando la mente se afecta, se llama depresión, se llama ansiedad. Y muchos cristianos religiosos empiezan a reprender demonios y empiezan a hacer exorcismos pensando que lo que tiene es a Satanás encima. Tú necesitas saber que muchas veces en medio de depresiones y situaciones de enfermedad mental, muchas veces Dios está tratando detrás de todo eso para que tú salgas perfeccionado de ahí, para que tú salgas santificado de ahí, para que tú seas mejor en tu nueva temporada de vida. Tú tienes que saber eso. Así que
No preguntes, Señor, pero ¿por qué? Te lo estoy diciendo, ¿por qué? Te lo estoy diciendo, ¿por qué? Ahora ya sabes el por qué. Aprende, levántate de ahí. Háblale a tu mente como dice David, estuvo en depresión. Elías estuvo en depresión. Aquel que mandó a pedir fuego del cielo, aquel que dijo que no lloviese más y aquel que dijo que ahora sí llueva. Ese poderoso hijo de Dios estuvo en depresión. Así que, queridos, queridas hermanas, todos los que nos están mirando, yo les invito el día de hoy para que usted pueda salir de aquí con un conocimiento mayor del proceso que estás viviendo. Y si tú no estás en medio del desierto, dale gloria al Señor, dale alabanza al Señor, dale gracias al Señor, porque el Señor está contigo, el Señor te bendice, el Señor te guarda. Algunas veces lo quiere hacer con desierto y otras veces sin desierto. Pero usted tiene que saber que mientras estás en el desierto, no lo maldigas. No te olvides de Dios, porque Dios está ahí contigo en medio del desierto. Ponte de pie esta hora, por favor. No te pierdas la próxima semana. Mi esposa sigue adelante con este tema de 7 verdades sobre los desiertos espirituales. Creo que ella va a tocar, yo toqué hoy 2 verdades. La próxima semana vienen 3 verdades más sobre los desiertos espirituales. Pero hablando sobre lo que aprendiste el día de hoy, o aprendimos el día de hoy. Primer punto, muchos de los desiertos que estás viviendo han sido permitidos por Dios. Dios te lleva al desierto. Leímos en Oseas que Él la llevará al desierto y en el desierto hablará a su corazón. Así que no seas testarudo, no seas testaruda. Dios quiere hablar a tu corazón. En medio del proceso que estás viviendo, Dios quiere hablarte. El proceso de santificación, el proceso de mejoramiento, de transformación y de formación inicia cuando Dios empieza a hablar a tu corazón. Así que no te pongas sordo a la voz del Señor. Dile, Espíritu Santo, ayúdame a afinar mi oído espiritual a tu voz. Puedes inclinar tu rostro a esta hora. Los que nos están mirando el día de hoy, ahí en tu casa, en ese sofá tan cómodo donde tú estás, inclina tu rostro, que el Espíritu Santo también ha enviado esta palabra para ti. Y hoy te quiere decir, en medio de tu proceso, yo estoy contigo. Yo te he llevado, yo te he guardado y yo te sacaré de este proceso. Por eso, si tú reconoces que estás en medio de un proceso espiritual, en medio de un desierto, ya lo sabes, Él te lleva, pero para que seas formado y seas formada, seas transformado y transformada. Deja que Dios hable a tu corazón esta mañana. Y dile, Señor, hoy inicia el cierre de este proceso. Hoy entiendo para qué estoy en este proceso. Hoy entiendo para qué estoy en el desierto. Por eso dile al Señor, Señor, habla a mi corazón, ensuavízalo, toca mi espíritu. Señor, transforma mi corazón. Si ha sido un corazón de carne, si ha sido un corazón de piedra, transfórmalo a un corazón de carne. Este es el momento en que el Señor habla a tu corazón. En esos desiertos, no creas que estás ahí por casualidad. El Señor está contigo. El Señor está quitando impurezas. El Señor está quitando formas de hablar, malos pensamientos. Está quitando pornografía. Está quitando vicios. El Señor en este proceso te está santificando para que no seas como la mujer de Oseas. No. Para que no vayas a buscar tu propia bendición. No.
para que encuentres en medio del proceso que Él te bendice en medio de este proceso. No vayas a buscar tu propia bendición. No, no lo hagas. No agarres el primer hombre que pasa delante de ti porque me quiero casar. No agarres la primer mujer que pasa delante de ti. No lo hagas. Deja que el Señor esté contigo en medio de tu proceso. Deja que el Señor te forme en medio de tu proceso. Porque Él tiene ese hombre y esa mujer para ti. Dale tiempo, no aceleres los tiempos. Aprende lo que tienes que aprender. No te pongas a inventar. No te pongas a ponerle más ceros. No te pongas a llenar una aplicación en mentira. No, en medio de tu proceso el Señor te saca y te bendice. El Espíritu Santo sé que está hablando a tu corazón. Sé que hay personas aquí, hombres y mujeres, que reconocen que están en un proceso. Y el día de hoy esta palabra ha tocado tu corazón. El Señor está tocando a tu puerta y Él quiere hablarte. Deja que Él te hable.